Bueno, buenos días. Vamos a empezar el tema siguiente, aplicaciones de la derivada, representación de funciones. Estamos, digamos, en la segunda parte de las derivadas. La primera, tema anterior, básicamente se trataba de saber derivar, ir practicando las derivadas, distintas funciones, logarítmicas, exponenciales, de todo tipo, trigonométricas. Ahora ya se trata de aplicarlo al estudio de funciones, básicamente al estudio de la representación de funciones. Vamos a ver este primer apartado de crecimiento y decrecimiento. Bueno, el crecimiento y decrecimiento no creo yo que haya que dar muchas explicaciones, todo el mundo entiende lo que significa pues cuando crece o cuando decrece una función. Imaginar una curva de este tipo, ¿no?, genérica, pues va subiendo, va creciendo, aquí tiene un máximo, va bajando, va decreciendo, aquí tiene un mínimo, va subiendo, vuelve a crecer, otro máximo y vuelve a decrecer. Vamos a suponer que ahí termina. Esta gráfica, esta función, pues tiene tramos donde crece, habría que verlo en el eje X, tramos donde decrece, otra vez en otro tramo donde vuelve a crecer y otro tramo donde vuelve a decrecer. Aquí hay un máximo absoluto porque es el mayor de todos, máximo relativo, porque es un máximo pero no el absoluto. En este entorno local sería un máximo, pero el mayor de todos es este de aquí, por eso a este se le llama absoluto y este es relativo y este es un mínimo relativo. No contemplamos ni el punto inicial ni el punto final de la función. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Vamos a decir, si f' en un punto A es mayor que 0, es decir, la derivada de la función en un punto A es mayor que 0, decimos que f es creciente en A, en x igual a. F es creciente en x igual a. Si ocurre que f' de A es menor que 0, f es decreciente en x igual a. ¿Y qué pasa si f' de A es igual a 0? Pues para esos valores, si f tiene máximo o mínimo en x igual a, se cumple que f' en A vale 0. Esto va a ser estudiando el comportamiento de la primera derivada. Para ya estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, los máximos y mínimos, vamos a hacerlo de dos maneras. Una, estudiando la primera derivada y otra, pues estudiando la segunda derivada. Vamos a ver un ejemplo haciendo el estudio de la primera derivada como lo que tenemos aquí arriba. Vamos a coger el ejemplo, estudia la monotonía. Cuando digo la monotonía me refiero al crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado más 1. Cojo la función que viene en el libro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, vamos a cambiar ya el rotulador y vamos a hacer la derivada. F' de x vamos a derivar, será 3x al cuadrado menos 6x. Esa derivada, como yo quiero saber cuándo es mayor que 0, cuándo es menor que 0, es decir, inecuaciones, que ya lo hemos trabajado, pues vamos a ver esto, cuándo es mayor que 0, cuándo es menor que 0 y cuándo es igual a 0. Antes de nada, lo igualo a 0 para ver los puntos, digamos, críticos, ecuación de segundo grado incompleta, saco factor común la x, podría haber sacado factor común 3x. 3x menos 6 igual a 0, luego un x igual a 0 y 3x menos 6 igual a 0, luego x igual a 2. Esos serían los puntos críticos. Lo sitúo aquí en una recta, el 0 y el 2. Me divide la recta real en 3 intervalos, cojo un punto de cada uno de los intervalos, por ejemplo aquí el 1, por ejemplo aquí el 3, por ejemplo aquí el menos 1, y sustituyo aquí y miro si esto toma un valor mayor que 0 o menor que 0. Por ejemplo, si la x vale menos 1, esto va a ser 1, esto es 3, más 6, 9. F' de menos 1 es 9 mayor que 0. Aquí va a tomar un valor mayor que 0 la derivada. Es decir, la función va a ser creciente.
Entre 0 y 2 cojo el 1, fijaros que no tengo la gráfica de la función. Si tengo la gráfica de la función, evidentemente es muy fácil ver dónde crece y dónde decrece. Ahora, en todo este tema, para aplicar la derivada, yo no tengo la gráfica, tengo la fórmula. En el 1, pues f' en el 1, esto va a ser 3 menos 6 menos 3. F' en el 1 igual a menos 3 menor que 0. Es decir, que f va a ser decreciente. Y f' de 3, cambiando aquí la x por 3, 3 al cuadrado 9, por 3 27, menos 18, 9, que es mayor que 0. Luego aquí en este intervalo la función va a ser creciente. Es decir, que podemos determinar ya que f crece en menos infinito 0, unión 2 más infinito, donde ha salido la primera derivada mayor que 0. Menos infinito 0, unión 2 más infinito, lo dejamos abierto, y f decrece pues cuando la derivada era menor que 0, que ha sido en el tramo intermedio del 0 al 2. Del 0 al 2. ¿Qué pasa en el 0 y qué pasa en el 2? Pues vamos a ver. En el 0, en x igual a 0, f' ¿cuánto vale? Claro, f', si he resuelto esta ecuación igual a 0, pues f' en 0 vale 0. Cambiar aquí la x por 0. Entonces la función pasa de creciente a decreciente. Si una función pasa de creciente a decreciente, es que tiene un máximo. Aquí hay un máximo, en x igual a 0, hay un máximo. ¿Cuáles son las coordenadas? Pues el 0, y la otra coordenada, pues cambio aquí la x por 0 en la función y obtengo f de 0, que va a ser 1. 0, 1 son las coordenadas del máximo. Y en el 2, ¿qué ocurre? En x igual a 2, vamos a ponerlo por aquí, en x igual a 2, f' de 2 va a ser 0 también, f' de 2 vale 0, y vamos a ver qué le ocurre a la función. Pasa de a la izquierda del 2 es decreciente y a la derecha del 2 es creciente. Si una función pasa de decreciente a creciente es porque ahí hay un mínimo. En x igual a 2 hay un mínimo. Y las coordenadas son 2, f de 2. Es decir, 2 y f de 2, pues 2 al cubo, que es 8, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12, esto es menos 4, más 1, menos 3. 2 menos 3. Vamos a repetirlo, no me vaya a haber equivocado al cambiar la x por 2. Esto es 8, 4 por 3, 12, menos 4 más 1, sí, menos 3. Pues ese sería el estudio de la monotonía de la función, incluidos los máximos y los mínimos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis ahí perfectamente trabajado, la primera derivada. ¿Vale? Vamos a ver, alguno se puede estar preguntando, alguna. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en el 2, en lugar de decreciente a creciente, fuera de decreciente a decreciente? Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, pues eso ya lo veremos más adelante, en otro punto del tema. Vamos a estudiar la monotonía, ahora crecimiento y decrecimiento, echando mano de la derivada segunda. En lugar de ver en los puntos en los que se anula la primera derivada, luego, si el comportamiento a la izquierda y a la derecha de ese punto, a la izquierda era aquí decreciente y luego creciente, luego decreciente, luego un máximo, se puede determinar si es un máximo o un mínimo viendo la segunda derivada. Vamos a ponerlo aquí. Estudio aplicando la segunda derivada. La segunda derivada. Si f' de 0 es 0, en el ejemplo anterior, y f segunda de 0 es, vamos a calcularlo, hay que calcular aquí la segunda derivada de la función. Segunda derivada de x, abrimos plano, es 6x menos 6. Si yo cambio aquí la x por 0, para hallar f segunda de 0, me sale menos 6. ¿Qué es menor que 0? Si es menor que 0, lo que obtengo es un máximo, dice la teoría. Vamos a ver en el otro.
f' de 2 me ha dado 0 y vamos a calcular f segunda en 2. 6 por 2, 12, menos 6, 6 que es mayor que 0. Si es mayor que 0, obtengo un mínimo. Sin tener que andar mirando si pasa de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, es decir, echando mano a la segunda derivada. Entonces, de forma general, si f' en a es igual a 0 y f segunda en a mayor que 0, en x igual a a, f tiene un mínimo. Si f' de a igual a 0, análogamente, y ahora f segunda de a es menor que 0, en x igual a a, la función f tiene un máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la determinación de máximo y mínimo mediante echando mano de la segunda derivada. Mientras que aquí lo hemos visto utilizando únicamente la primera derivada, viendo si pasaba de creciente a decreciente y aquí de creciente a creciente, a la izquierda del punto en cuestión y a la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento es todo. Podremos ver un nuevo ejemplo de la función, pero bueno, lo vamos a poner ya para que lo practiquéis ustedes. Venga, hasta luego.